Listísimos para escuchar el tema del día de hoy, a ver cómo Iván nos va a cambiar esta mentalidad. Amigo, bienvenido, amiga, qué gusto. Qué gusto verte otra vez acá, bienvenida. La verdad es que sí te extrañamos mucho, pero qué bueno que ya estés de regreso. Ya. Felices de tenerte otra vez en casa. Bienvenida a tu casa. Gracias. ¿La pasaste bien? La pasé lindo, aprendiendo muchas cosas para traerlas e implementarlas por acá también. Qué bueno, pues ya estuvimos platicando ahorita un poco fuera del aire y la verdad es que es increíble tener estas experiencias, ¿no? Sí. Suceden muchas cosas interesantes en el cerebro, ¿no? Total. Llegan ideas, se genera mucha dopamina. Obviamente pues despierta mucha esa expectativa de seguir cumpliendo metas, objetivos, y qué bueno que tuviste esa experiencia, porque de eso se trata, de cambiar el chip a través de darle cosas nuevas al cerebro, diferentes. Y el día de hoy, pues hablando un poquito de temas del cerebro, de la neurociencia, vamos a hablarlo enfocado a la comunicación, a la oratoria, cómo hacer que un mensaje sea relevante, cómo hacer que tu mensaje trascienda. Si tienes que hablar en público, hablar en cámara, si tienes que dar un discurso, una presentación, un speech, de lo que sea, cómo hacer que sea relevante y que trascienda un poquito más en la mente de las personas y no se quede como cualquier plática o discurso más de alguien inexperto. Perfecto. Va a estar interesante, ¿no? Claro que sí. ¿Comenzamos? Cuéntanos, por favor. Bueno, pues la primera cosa que necesitamos entender es que tenemos que traerle algo relevante y diferente al cerebro de las personas para mantener o despertar su atención y su interés. Y esto sí es muy común en los tips de oratoria, ¿no? Que te dicen, para que tú inicies una presentación tienes que dar algo diferente. Claro. Una pregunta, una historia, contar algo relevante, dar un buen dato, involucrar al público en una dinámica. O sea, son cosas que el público normalmente no se espera, porque lo más común es que una persona empiece con el saludo de hola, ¿cómo están? Claro, Buenos días. Entonces es más de lo mismo, eso es rutinario para el cerebro, no despierta atención, no genera ningún tipo de sensación más que más de lo mismo. Me van a hablar más de lo mismo. Es verdad. Entonces, paso número 1 es despertar a través de generar atención para que el cerebro reptiliano sea el que diga, a ver, espérate, esto es diferente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a contar? Esto yo lo necesito, esto a mí se me hace atractivo. Y para eso es importante comenzar con cosas relevantes y atractivas, ¿no? Claro. Ya lo dije, ya puede ser una pregunta al público que los deje pensar, que los haga reflexionar, un dato súper llamativo que a la gente le impacte, o simplemente comenzar hablando de cosas que el público se identifique para que el público diga, yo soy ese, sí soy, yo necesito eso, ¿no? Quiero seguir prestando atención. Exacto, y quiero seguir prestando atención. Y a partir de ahí pasamos a otro punto que no debe de faltar en ningún discurso, que es la emoción, mover la emoción. Necesitamos mover la emoción en las personas. Hay una máxima muy clásica en oratoria que dice que las personas tal vez puedan olvidarse de lo que les dices, pero no se les olvida cómo los hiciste sentir. Es decir, qué emociones moviste en ellos. Si tú logras mover la emoción del público, vas a despertar un nivel de interés y de atracción y de atención mucho mayor que si simplemente abordas datos sin fundamento, sin sentido, o simplemente teóricos o racionales. Es importante la racionalidad, los datos y los argumentos a la hora de compartir una información, pero complementado con un alto grado emocional para que las personas, al percibir esa emoción, hagan que tu discurso lo perciban memorable, lo perciban diferente y relevante para ellos, porque los seres humanos somos emocionales y nos encanta que nos hagan sentir bien, que nos hagan sentir bonito, que nos inspiren, o incluso que nos hagan sentir retados, desafiados, o hasta incluso confrontados. Claro, así de que wow, esta información me pegó. Sí. Me llamo a capítulo, me impactó, entonces Sí. tengo que hacer algo, ¿no?, al respecto. Claro, y para eso, bueno, podemos utilizar ejemplos, podemos utilizar historias, podemos utilizar anécdotas, o simplemente a través del uso poderoso del lenguaje corporal y de la modulación de la voz es como también se conecta con las emociones. De hecho, date cuenta, Linet, que por el simple hecho de yo hacer un ajuste a la modulación de la voz, a la forma de moverme y de comunicar con mi cuerpo, el ambiente y la sensación del mensaje cambia por completo por el simple hecho de trabajar correctamente con las herramientas vocales, con las herramientas del cuerpo. Hasta me hizo como que prestarte más atención y... Matizas, ¿no? Entonces tenemos, número 1, importantísimo la parte de la atención. Número 2, la parte de la emoción. Número 3, la parte que es imprescindible de la memoria. O sea, las personas tienen que recordar al menos lo más importante.
Es cierto que cuando escuchamos un mensaje en vivo, cuando alguien está hablando, dando un discurso, por muy bueno que sea el orador, es normal que se nos olvide el 60-70% del mensaje. Es normal, no está mal. Ningún orador, por muy bueno que sea, logra captar en tu cerebro y en tu memoria el 100% de lo que dijo. Eso no existe, no es posible. Pero sí hay cosas que tú como orador, ponente o expositor, y vaya, no porque te dediques a dar cursos o pláticas como yo, sino todo el tiempo nos vemos a la hora, por ejemplo, hasta de vender. Claro, en cualquier situación en la vida cotidiana, cuando tengas que hablar o compartir un mensaje frente a alguien o frente a un grupo o frente a una cámara, todo tiene que ver con esto. Entonces tienes que lograr que las personas recuerden o memoricen lo que para ti es lo más importante que las personas deban memorizar. Por ejemplo, en esta cápsula, para mí mi prioridad es que tú recuerdes las 4 acciones principales para que el discurso sea memorable y trascendental. Y por eso lo vuelvo a repetir, porque la idea es que sea con lo que más te lleves. Número 1, la atención. Lograr captar la atención. 2, que sea emocional, altamente emocional. 3, que sea memorable o que recuerde los aspectos más importantes. Y por esto, ¿qué estoy haciendo? Estoy reafirmando, estoy reforzando, estoy tocando y abordando el punto de manera que no suene tan repetitivo, pero que a la vez penetre y se entienda claramente. Y por último, número 4, la parte de la acción. Llamar a la acción, el call to action, que en ventas se le diría el call to action, el famoso llamado a la acción, o en oratoria sería el cierre de tu presentación. Tiene que ser un llamado a la acción muy puntual, muy específico y muy concreto de qué es lo que estás invitando a hacer a las personas, con qué quieres que se queden, qué quieres que se lleven, para que también sea lo que más penetre en la mente de las personas y de esa manera tu mensaje trascienda. No porque se acordaron del chiste o de los datos específicos o de la fecha histórica que citaste, sino porque ellos van a recordar cuáles son los puntos centrales de tu presentación y cuál fue el punto o el llamado a la acción que tú les indicaste. Y para eso el cierre, por eso debe de ser muy claro, muy conciso y muy directo, para que las personas sea lo que se lleven, lo que recuerden y tu mensaje tenga más impacto. Porque de por sí, el 80-90% de las personas que te escuchan no hacen o no aplican. Claro. Siempre es un porcentaje pequeño. Claro. Entonces, si quieres elevar un poquito más ese porcentaje, tu cierre, tu llamado a la acción final debe ser muy clara, muy contundente, muy precisa. Y esto, Iván, obviamente se desarrolla con la práctica. O sea, sí, claro. Entendemos que todos estos puntos que acabas de decir son, pues, teóricos, ¿no? Claro. Es como que, la estructura racional de cómo un discurso puede impactar en la persona que lo está escuchando. Claro. Pero si no lo practicamos, obviamente a lo mejor las primeras veces no va a salir y no te vas a acordar de todo o vas a parecer un robot. Total. Diciéndolo, pero repitiéndolo una y otra vez, pues se va a llegar a ese punto en donde te salga naturalmente contemplar todos estos aspectos sin que suene como robótico, ¿no? Claro, al final todos los seres humanos, nuestro cerebro es todo con base en la repetición, en la experiencia y en las horas vuelo, ¿no? En sumar horas vuelo. Exacto. Entonces todo es práctica. Pero si tenemos conscientemente la idea clara de que al hablar en público necesitamos generar muy buena atención desde el inicio, que sea muy altamente emocional o transmitir emociones genuinas, que logres ser de manera memorable, que los puntos principales logres memorizarlos en la mente de las personas a través de la repetición, de la estrategia, de la técnica y sobre todo hacer un cierre, un llamado final contundente, que sea claro, una acción que rete a las personas, que les estimule y les despierte esta segregación de dopamina en el que la gente diga, oye sí, yo quiero hacer eso, oye sí, lo voy a aplicar a ver qué tal, ¿no? Claro. Esos 4 puntos y esos 4 aspectos a la hora de desarrollar un mensaje van a hacer que tu mensaje trascienda más e impacte más que el de cualquier otra persona. Y para eso, Line, tú lo dijiste, práctica, experiencia. Y si quieren que los entrene, pues están invitadísimos a contactarme. De hecho, voy a tener próximamente un curso de hablar en público nuevamente en Cancún. ¿Sí? Al año normalmente nada más hago 2 o 3 cursos aquí en Cancún al público en general, porque en la mayoría pues son contratados, son privados, claro, ¿no? Pero al público en general normalmente hago nada más 2 o máximo 3 fechas, pues ya estoy abriendo la segunda y la tercera fecha para este año, agosto y septiembre, así que pues si quieren asistir a mi curso de oratoria y aprender más de esto a profundidad, llevarlo a la práctica y complementarlo con todo el mundo de información, cómo perder el miedo, por ejemplo, ¿no? Cómo estructurar bien tu tema, cómo utilizar lo que comentaba del lenguaje corporal, la voz de manera efectiva, eliminar muletillas, conectar con el público, todo eso lo vemos en mi curso. Me encanta, Iván, porque además, bueno, no sé si tienes la modalidad, va a ser presencial, me imagino presencial, que sí, pero también en línea tienes muchos otros
de Sí. repente cursos que pues por ahí se pueden, es más fácil. Sí, total. Desde cualquier otro lado poder conectar. Claro, por ejemplo, para la gente querida que se encuentra En Mérida, ¿no? En el estado de Yucatán, en otras partes de Quintana Roo, que a lo mejor se les complica venir a la ciudad de Cancún a tomarlo presencial, bueno, pues está la modalidad digital o lo podemos hacer online, 100% en vivo directamente conmigo. O sea, la idea es que no te quedes con tus temores, con tus inseguridades Claro. o con tu falta de profesionalismo a la hora de comunicar. Si quieres vender más, si quieres impactar, trascender, transmitir más liderazgo, desarrollarte mejor en tu trabajo, en tu proyecto, en tu universidad, donde quiera que sea, la comunicación es invaluable, es Totalmente. imprescindible. Entonces hay que desarrollar estas habilidades y yo te puedo ayudar. Gracias, amigo, como siempre. Amiga, qué gusto gracias, verte. Y gracias a espero ti. verte la próxima semana también por Por acá. aquí vamos a estar. Qué gusto que Excelente. estés de regreso. ¿Me acompañas una pausita? Vamos. Pausa pequeñita, familia. Usted no se despegue porque seguimos todavía con mucho más aquí en Alégrate.